Bendiciones con todos. Tema 12, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús llama a los primeros discípulos, parte 1, y utilizamos San Juan capítulo 1, versículo del 35 al 51, que dice lo siguiente. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael el siguiente día que quiso ir Jesús a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué les parece? Maravillosa palabra, ¿no es cierto? A continuación, Juan nos relata acerca de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Es interesante ver cómo Jesús se revela a sus discípulos de diferentes maneras, presentándoles un aspecto importante de su carácter divino. Una vez más encontramos a Juan el Bautista testificando acerca de Jesús y diciéndoles a sus discípulos que era hora de que lo abandonaran para seguir al verdadero Mesías. Juan el Bautista sabía que su momento había terminado y después de haber logrado muchos seguidores, estaba dispuesto a que estos siguieran a un nuevo maestro. En su corazón nunca hubo el más mínimo sentimiento de egoísmo al soltar a sus discípulos. Él sabía que su misión se había completado y era la hora que el Cristo hiciese su introducción, y él no quería intervenir en esto. Los discípulos se encuentran al verdadero maestro. En este pasaje encontramos a dos discípulos de Juan el Bautista que
decidieron seguir a Jesús. Esto ocurrió en el tercer día de la primera semana de ministerio de Jesús. Uno de ellos era Andrés, tal y como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 40. Con respecto al segundo discípulo, se cree que era Juan el autor de este evangelio. Cuando Jesús vio que lo seguían, él se vuelve a ellos y les pregunta: ¿qué buscáis? Esta pregunta era decisiva y nos enseña mucho acerca de las verdaderas razones por las cuales nos acercamos a Cristo. Para esta época existían muchos líderes y la gente buscaba identificarse con una causa o propósito en su vida. Muchos judíos buscaban a líderes que los condujeran a la liberación de su nación de la opresión romana a través de la espada, como los celotes. Otros buscaban disertar acerca de doctrinas y diferentes creencias, como los fariseos. Otros solo querían influir en su nación introduciendo la cultura griega, como los judíos helenistas. Otros buscaban ambición y poder político, como los saduceos. En fin, cada uno buscaba a sus líderes de acuerdo a sus intereses. Por tal motivo, Jesús les preguntó: ¿qué buscáis? La respuesta de sus discípulos nos dice lo que ellos realmente buscaban. Dice: Rabí, traducido es maestro, ¿dónde moras? Ellos se dirigen a Jesús con el nombre de Rabí, expresión hebrea que significa mi grande o mi dueño, y era utilizado por los discípulos como una muestra de respeto hacia sus maestros. No cabe duda de que los discípulos buscaban a un maestro que los guiara en este mundo de tinieblas a la luz de la verdad. La palabra, que es de origen hebreo, rabí, Juan la traduce a sus lectores griegos como maestro. Aquí Jesús es presentado como el verdadero maestro, aquel que tiene la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Los discípulos anhelaban estar cerca de Jesús para aprender de él y conocer el camino de Dios, no solo por un breve tiempo, sino de manera permanente. Querían tener suficiente tiempo para contarles sus inquietudes y recibir de él las respuestas. Por eso deseaban saber dónde moraba. El Señor accedió y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Jesús accedió y no los rechazó, como tampoco rechaza a todo aquel que le busca de corazón sincero. La Biblia dice que era como la hora 10 cuando todo esto pasó. Si utilizamos el reloj judío, el día comenzaba a las 6 de la mañana, cuando el sol salía, porque lo que eran como las 4 de la tarde. Sin embargo, hay otros que opinan que Juan no estaba utilizando el reloj judío, sino el romano, donde el día comenzaba a la medianoche, tal y como lo hacemos nosotros. Al comparar los otros textos en los que Juan especifica el tiempo, veamos lo que dice. Por ejemplo, San Juan capítulo 4, versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahora, San Juan capítulo 4, versículo 52 dice: entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y le dijeron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. Mire cómo marcan las horas. Ahora San Juan capítulo 11 versículo 9 dice: respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y en particular,
San Juan capítulo 19, versículo 14 dice: y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Concluimos que Juan daba la hora según el tiempo romano. Mire lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 25. Dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, pero Juan en 19:14 dice era como la hora sexta. Entonces Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato entregó a Jesús para ser crucificado a la hora sexta, tiempo romano, es decir, a las 6 de la mañana, y fue crucificado a la hora tercera, tiempo judío, es decir, a las 9 de la mañana. Por tanto, si Juan estaba usando el reloj romano, la hora décima son las 10 a.m. El hecho de que Juan conociera la hora en el que ocurrió este evento nos da la idea de que él era uno de estos dos discípulos. Y muy interesante, ¿no es cierto? Jesús llama a sus discípulos, a sus 12 discípulos, los cuales estuvieron con él, que seguiremos narrando en toda esta historia de San Juan. Pero sabe que algo importante, que Jesús está llamando a usted también a ser su discípulo. Hoy necesita hombres y mujeres, primeramente, que vengan a Él, ¿sí? Que vengan a Él, que le acepten de todo corazón, porque hay mucho que evangelizar, hay mucho que predicar, hay mucho que enseñar la palabra de Dios. El mundo se ha ido lejos de Dios y Dios quiere acercarlos nuevamente. Y para esa tarea llama a hombres y mujeres fieles para llevar esa palabra tan necesitada hoy día. Por eso en este video, como en los anteriores, les presentamos la oración de fe para que usted dé el primer paso para venir a Jesucristo, para que se convierta en un hijo de Dios y mañana un pregonero de la palabra. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Si usted se convirtió en un hijo de Dios, hay que prepararse. Hay que leer la palabra, hay que meditar, hay que obedecerla, hay que orar, hay que ir a una iglesia para seguir aprendiendo, hay que prepararse para enseñar, como dijimos antes, para ser pregonero de esta palabra que hoy se necesita. Se necesita para que llegue a los corazones, para que las personas sean salvas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nunca llega vacía. Tu palabra que germina tarde o temprano. Y eso es maravilloso porque vemos vidas rendidas a tus pies. Y esas vidas después vienen a servirte, a ser predicadores de tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones que nos das cada día, Señor, que son abundantes y maravillosas. También te damos por la iglesia, el lugar donde nos podemos congregar, donde nos encontramos con cada uno de nuestros hermanos, nos encontramos contigo, mi Dios, el lugar donde te cantamos alabanzas y después recibimos tu palabra, y en donde te ofrecemos ofrendas en gratitud a tu gran amor, Señor. También te damos gracias por la familia. La familia necesita de la unción de tu Espíritu Santo como lo necesita la iglesia. La familia, tanto padres como hijos, necesitan de tu palabra, Señor, para que esa palabra transforme esas vidas y mañana sean verdaderos hijos tuyos, Señor. También oramos por los amigos, por los discípulos, por todos aquellos que se dan la tarea de escuchar la palabra de Dios, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque esa palabra no va a llegar vacía.
esa palabra va a germinar. ¿Sí? Por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y sigamos reenviando a esta palabra a muchas personas que necesitan conocer las verdades del Señor. Que tengan un día lleno de bendiciones.